El año 2026 puede seguir el mismo patrón que 2025 si no se comprende un principio desconocido por la mayoría. Según las tradiciones judías de la Cábala, los primeros días de enero no son el periodo decisivo para el resto del año. De hecho, existe un rango específico que define si habrá progreso o estancamiento durante los próximos 12 meses. Ese momento ya ha comenzado. Es común observar que a principios de año las personas se fijan objetivos, se plantean metas y hacen planes, pero a los pocos meses todo vuelve a la rutina anterior. Los gimnasios se vacían, los cuadernos de planificación se olvidan y los viejos hábitos vuelven a predominar. ¿Por qué, a pesar del deseo de cambio, son tan pocos los que logran resultados duraderos? La respuesta puede estar en 3 prácticas cabalísticas que, cuando se aplican durante los próximos 3 días, tienen el potencial de romper bloqueos profundos. No se trata de promesas superficiales, sino de conocimientos espirituales transmitidos de generación en generación que ya transformaron la vida de miles de brasileños en los últimos tiempos. María, residente en Belo Horizonte, acumuló una deuda de 47.300 reales en octubre de 2024. Tras seguir las directrices que se presentarán, finalizó 2025 libre de deudas y obtuvo una facturación de 89.000 reales en un solo mes. Justelino, conductor de una aplicación en Sao Paulo, ganaba 2.800 reales en enero de 2025. Adoptando los rituales, logró unos ingresos de 8.400 reales en diciembre del mismo año, manteniendo la misma profesión, pero con energías renovadas. Si 2025 fue un año de puertas cerradas, es posible entender por qué sucedió esto y cómo lograr que 2026 sea diferente. El origen de este conocimiento se remonta a una historia familiar. El bisabuelo, que llegó a Brasil procedente de Polonia en 1897, huyó de la pobreza y la persecución con solo una maleta y un libro de oraciones. A pesar de la escasez material, dejó un valioso legado. Enseñanzas ancestrales transmitidas en secreto entre rabinos, de generación en generación. Poco antes de fallecer, en 1986, llamó a su nieto, que entonces tenía 12 años, y con los ojos llorosos le tomó la mano. Dijo que los primeros 7 días después de la luna nueva de enero determinan las siguientes 52 semanas, periodo en el que el cielo está receptivo a los secretos. Si se consagra el comienzo, todo el ciclo será bendecido. En ese momento el niño no entendió del todo, pero le entregaron un cuaderno amarillento escrito en yiddish con instrucciones detalladas. Años más tarde, mientras estudiaba Cábala, el nieto se dio cuenta del valor de aquel manuscrito y, desde entonces, su vida cambió. No por un enriquecimiento repentino, sino entrando en un flujo de sincronicidades, oportunidades y encuentros providenciales. El secreto ignorado por el 94% de la gente está en el concepto cabalístico llamado Chawarrison o primera semana. No se refiere a los primeros días del calendario gregoriano, sino a la primera semana del ciclo lunar de Tevet, Shevat, que en 2026 coincide con los primeros días de enero. Este intervalo es una ventana energética similar a una compuerta que se abre una vez al año. Quien lo cruza en el momento adecuado accede a un flujo favorable. Quienes pierden la oportunidad enfrentan resistencia durante el resto del periodo. En Cábala hay 10 esferas de energía llamadas Sefirot, cada una de las cuales representa un aspecto de la manifestación divina en el mundo físico. En los primeros 7 días del año lunar, cada día corresponde a una sefira específica, programando la energía de ese aspecto para los siguientes 12 meses. El primer día activa Malkut, relacionado con la prosperidad material. El segundo, Yesod, que simboliza el fundamento sobre el que todo está construido. Es como formatear una computadora e instalar un nuevo sistema operativo. Si está limpio y optimizado, funcionará bien durante todo el año. Si se repite el mismo sistema fallido, los problemas persistirán. Mientras tanto, la mayoría de la gente celebra el año nuevo con champán y promesas genéricas como año nuevo, vida nueva. Al día siguiente se despiertan sin rituales, sin intenciones estructuradas y ajenos a los ciclos energéticos. Es como plantar semillas en cualquier momento sin tener en cuenta las fases de la luna. Puede que incluso germine, pero será por casualidad, no por estrategia. Un estudio de la Universidad de Tel Aviv, realizado en 2019, demostró que los rituales de intención realizados en los primeros días de los ciclos lunares tienen un 67% más de probabilidades de cumplirse que los propósitos convencionales de año nuevo. La razón es simple: se alinean con los ritmos naturales en lugar de luchar contra ellos. La ciencia está empezando a validar lo que la sabiduría antigua ya sabía. El momento oportuno es fundamental. Antes de presentar la guía paso a paso de 7 días, es necesario advertir sobre 3 bloqueos invisibles que anulan cualquier esfuerzo. Estos son obstáculos ocultos que, si no se eliminan, impiden que los rituales funcionen. La mayoría de la gente los lleva sin darse cuenta. El primer bloqueo son las malas palabras inconscientes. María, la empresaria de Belo Horizonte,
Repetía frases como estoy arruinada, no tengo dinero y no puedo. Sin darse cuenta, decretó la escasez sobre su propia vida. En la tradición judía existe el concepto de la sonra que no se limita a hablar mal de los demás, sino que incluye hablar mal de uno mismo, de la propia situación o del futuro. La cábala enseña que las palabras tienen poder creativo. Cuando Dios creó el mundo, dijo hágase la luz, y la luz vino. El ser humano, hecho a su imagen, también crea con palabras. María aplicó el ritual de la boca consagrada. Durante 7 días consecutivos, al despertar, dijo: Baruj Hashem, soy un canal de prosperidad. A lo largo del día elimino frases negativas y las reemplazo por se está organizando, estoy construyendo y ya viene. Los primeros días le pareció inútil. Al cuarto día, un antiguo cliente ofreció un proyecto. El sexto recibió una nominación. En el 10º, una propuesta inesperada. En mayo de 2025, las oportunidades comenzaron a aparecer con frecuencia. En diciembre quedó libre de deudas y Dano $89.000 en un mes. Ella envió un emotivo mensaje, incrédula ante la transformación, por lo cual estás agradecido en el momento presente. No tiene por qué ser algo grandioso. Puede ser salud, un desayuno, un abrazo recibido. La gratitud es la base que sustenta la prosperidad, pues reconoce lo que ya existe antes de buscar lo que aún no ha llegado. Al final, lea la lista en voz alta, como si se estuviera confirmando cada elemento. El tercer día, el enfoque es divina, comprensión y sabiduría aplicada. Es hora de analizar las creencias limitantes y reemplazarlas por nuevas perspectivas. Durante la mañana, escribe en una hoja de papel 3 frases que repites a menudo sobre el dinero, como el dinero no crece en los árboles o es difícil ganarlo bien. Al lado de cada uno, reescríbalo de manera positiva, como el dinero fluye hacia mí fácilmente o las oportunidades de prosperidad surgen de forma natural. Rompe la hoja con las frases antiguas y quémala en un lugar seguro, simbolizando la liberación de estos patrones. Por la noche, medita durante 5 minutos visualizando una luz dorada llenando tu cuerpo, representando la nueva energía que estás cultivando. El cuarto día está dedicado a Chesed, la bondad y la expansión. Aquí el objetivo es actuar como si la abundancia ya fuera una realidad. Por la mañana, haz una donación o un gesto de generosidad, aunque sea pequeño. Puede ser un cumplido sincero, tiempo dedicado a alguien o un aporte económico. La clave es dar sin esperar nada a cambio. Por la noche, escribe en tu cuaderno una lista de 3 acciones que puedes realizar en los próximos días para alinear tus actitudes con la prosperidad. Por ejemplo, voy a investigar cursos que amplíen mis habilidades o voy a contactar a 3 clientes potenciales. Estas acciones deben ser concretas y alcanzables. El quinto día trabajamos con jegura, disciplina y autocontrol. Es hora de establecer límites saludables y dirigir tu energía hacia lo que realmente importa. Por la mañana, identifica un hábito que te haga perder tiempo o recursos, como navegar sin rumbo por las redes sociales o posponer tareas importantes. Comprométete a reemplazarlo con una acción productiva, como leer un libro sobre finanzas o planificar tu semana. Por la noche, revisa tus decretos desde el primer día y ajustalos si es necesario, asegurándote de que sigan alineados con tus objetivos. El sexto día trata sobre Tiferet, equilibrio y armonía. La prosperidad no se trata solo de dinero, sino de la integración de todos los ámbitos de la vida. Durante el día, tómate un momento para evaluar tu bienestar físico, emocional y espiritual. Si algo está desequilibrado, como falta de sueño o estrés acumulado, planifique acciones para corregirlo. Por la noche, escríbete una carta describiendo cómo sería un día ideal en 2026, incluyendo detalles sobre el trabajo, las relaciones y el ocio. Esa carta te servía como guía para mantenerte enfocado en lo que realmente importa. En el séptimo y último día, el enfoque es Malhut, la manifestación final. Es momento de consolidar todo lo trabajado en los días anteriores. Por la mañana, lee en voz alta todos los decretos, listas de gratitud y notas que tomaste a lo largo de la semana. Siente la energía de lo construido. Por la noche, prepara un ritual de cierre. Enciende una vela blanca, sostiene el cuaderno y agradece el proceso. Visualiza tus metas ya cumplidas y declara: lo que he sembrado, así cosecharé. Guarda el cuaderno en un lugar especial, como un cajón o una estantería, y guarda el billete de $2 en tu billetera como recordatorio del compromiso que asumiste. Hoja cada fruto. Solo consagra la raíz. Los 7 días iniciales funcionan como esta raíz energética. Cuando estableces la intención en los primeros momentos, el resto del ciclo se alinea con esta frecuencia. La práctica también se basa en el principio de que la mente humana responde mejor a las estructuras simbólicas. Cada día corresponde a una sefira específica que actúa como puerta de entrada a determinadas cualidades. Al dirigir la atención sistemáticamente a estos atributos, se crea un campo de resonancia que facilita la manifestación de las intenciones. No se trata de una mera repetición mecánica,
sino de una alineación entre acción, emoción y propósito. Otro aspecto relevante es la combinación entre ritual y acción concreta. Mientras que los decretos y las visualizaciones funcionan en el plano sutil, las tareas prácticas, como donar 5 reales o recortar gastos, anclan la energía en el mundo material. Esta integración evita que el proceso se restrinja al campo de las ideas, promoviendo cambios tangibles en los patrones de conducta. También juega un papel fundamental la repetición de actos a lo largo de los 7 días. Los estudios sobre la formación de hábitos indican que la consistencia es más importante que la intensidad. Al realizar las mismas prácticas diariamente, aunque sea por un periodo corto, el cerebro comienza a reconocer estos patrones como parte de la nueva normalidad. Esto reduce la resistencia interna y aumenta la probabilidad de que se mantengan nuevos comportamientos con el tiempo. Además, el enfoque considera la importancia del equilibrio entre dar y recibir. Días como el tercero, centrado en la liberación emocional, y el séptimo, dedicado a la generosidad, trabajan en esta dinámica. La prosperidad no se ve solo como acumulación, sino como un flujo continuo que depende de la capacidad de dejar ir lo que ya no sirve y compartir lo que se tiene. La estructura de 7 días también refleja un principio cíclico presente en varias tradiciones. El número 7 representa plenitud, y su uso en este contexto sugiere el cierre de un ciclo, el comienzo de otro. Al completar la secuencia, el practicante no solo establece nuevas intenciones, sino que también indica al subconsciente que se ha activado un nuevo patrón. Finalmente, la práctica enfatiza la autonomía del individuo. No hay dependencia de factores externos como la suerte o la intervención divina, sino más bien un reconocimiento de que las herramientas para la transformación ya están disponibles. Cada paso es una elección consciente y el resultado depende de la voluntad de asumir la responsabilidad de esas elecciones. Rico de la noche a la mañana, sino porque encontré claridad. A finales de ese año ya había iniciado un proyecto que alineaba mis habilidades con un propósito mayor. No fue magia, sino una secuencia de decisiones conscientes basadas en un método que hasta entonces desconoce. La transformación no se limita a resultados materiales. Hay casos en los que el cambio es interno, casi imperceptible para quienes observan desde fuera. Carla, 42 años, psicóloga en Belo Horizonte, llevaba años intentando superar un bloqueo emocional que le impedía conectar profundamente con sus pacientes. En febrero de 2025, luego de realizar la práctica de 7 días, refirió una sensación de ligereza que no experimentaba desde su adolescencia. No hubo un hecho concreto que marcó el punto de inflexión, sino una sucesión de pequeñas percepciones. La capacidad de escuchar sin juzgar, la reducción de la ansiedad en situaciones de conflicto y, sobre todo, la sensación de que algo se había soltado. En sus palabras, no fue una cura, sino un despertar. El método no requiere creencia previa, solo voluntad de seguir los pasos. Esto se evidencia en el relato de Rodrigo, de 35 años, ingeniero de Curitiba, quien se describió como escéptico sobre las prácticas espirituales. En marzo de 2024 aceptó dirigir la secuela ante la insistencia de su esposa, pero sin expectativas. Durante los primeros días mantuvo una postura distante, casi mecánica. Al cuarto día, sin embargo, notó un cambio sutil. Cuando escribió sus intenciones, las palabras fluían con una naturalidad que lo sorprendió. Al séptimo día, mientras revisaba sus notas, reconoció patrones en sus pensamientos que antes había ignorado. No sé si fue el ritual o mi mente trabajando, pero algo cambió, dijo. 6 meses después había sido ascendido y, lo más importante, pudo dedicar tiempo a un proyecto personal que llevaba años postergando. La eficacia de la práctica no reside en promesas de resultados inmediatos, sino en crear un espacio para la reflexión y la acción intencional. Los errores mencionados anteriormente, como la falta de coherencia o la exposición prematura, no invalidan el proceso, pero reducen su potencia. Cuando se ejecuta con precisión, el método funciona como un catalizador, acelerando procesos que ya estaban latentes. No se trata de manipular fuerzas externas, sino de alinear tu propia energía con objetivos claros. La preparación para el inicio de la práctica es tan importante como su ejecución. El exclusivo cuaderno, por ejemplo, no es un mero accesorio, sino un instrumento de anclaje. La escritura a mano activa áreas del cerebro asociadas con la memoria y la toma de decisiones, reforzando el compromiso adquirido. Las velas, cuando se utilizan, sirven como punto focal y ayudan a dirigir la atención al momento presente. El tiempo reservado diariamente no es una imposición, sino una forma de conseguir que la práctica no quede relegada a un segundo plano en medio de las exigencias cotidianas. La decisión de compartir públicamente la intención de llevar a cabo la secuela no es un acto de vanidad, sino una estrategia para incrementar el compromiso. Los estudios sobre el comportamiento humano indican que declarar públicamente metas aumenta las posibilidades de éxito.
ya que crea un sentido de responsabilidad hacia terceros. No se trata de buscar validación externa, sino de utilizar mecanismos psicológicos a favor del proceso. El ejemplo personal citado anteriormente ilustra cómo la práctica puede actuar en momentos de estancamiento. El sentimiento de vacío descrito no fue el resultado de una crisis financiera, sino de una desconexión entre acciones y propósitos. Al aplicar el método, el enfoque dejó de ser la búsqueda de soluciones externas y pasó a ser la reorganización interna. El resultado no fue un cambio radical de circunstancias, sino una nueva perspectiva sobre cómo abordarlas. La comparación con la siembra de frijoles es apropiada. No hay garantía de que la semilla germine, pero las posibilidades aumentan significativamente cuando hay una preparación del suelo, una adecuada elección de semillas y un cuidado constante. Asimismo, la práctica de 7 días no promete resultados instantáneos, pero ofrece un camino estructurado para quienes buscan la transformación. La diferencia entre quienes reportan cambios y quienes no notan avances es muchas veces la voluntad de seguir los pasos con seriedad, sin atajos. Los ejercicios propuestos al principio no son rituales vacíos, sino herramientas para activar la intención. Escribir la declaración, por ejemplo, no es un simple registro, sino un acto simbólico de compromiso. La respiración consciente y la visualización sirven para calmar la mente y crear un estado receptivo, fundamental para que las intenciones sean absorbidas. Compartir públicamente, a su vez, no es una prueba de fe, sino una forma de reforzar el compromiso personal. La práctica no termina al final de los 7 días. Así como un jardín requiere un mantenimiento constante, es necesario nutrir la energía movilizada durante el proceso. La sugerencia de repetir la secuencia cada luna nueva o en versiones resumidas no es una imposición, sino una recomendación para mantener la alineación en el tiempo. No se trata de crear una dependencia, sino de reconocer que la transformación es un proceso continuo, no un evento aislado. Los informes presentados no son excepciones, sino ejemplos de cómo se puede aplicar el método en diferentes contextos, ya sea para superar bloqueos emocionales, mejorar su situación financiera o encontrar un propósito. El marco sigue siendo el mismo: claridad de intención, acción consistente y voluntad de observar resultados sin expectativas rígidas. La práctica no ofrece respuestas preparadas, sino un camino para quienes están dispuestos a seguirlo. La experiencia descrita destaca que los resultados obtenidos no se limitan a ganancias materiales, sino que implican un alineamiento interno que permite una mayor claridad, paz y propósito. Los beneficios posteriores surgen como consecuencia de este proceso. La secuencia de actuaciones propuestas se estructura en 7 días, con pasos específicos. Para cada periodo. El primer día se sugiere fijar objetivos por escrito con lectura repetida por la noche. El segundo día implica organización financiera, como renovar documentos y practicar la gratitud por 10 aspectos de la vida. El tercer día incluye el ejercicio del perdón a 3 personas y la realización de una acción solidaria como una donación simbólica. El cuarto día se recomienda limpiar el ambiente y declarar logros personales, así como acciones que simbolicen la apertura a nuevas oportunidades. Los siguientes días se centran en fortalecer la autoestima, con cuidados personales y vestimenta que refleje confianza en uno mismo. El quinto día enfatiza la disciplina financiera, revisando gastos y estableciendo límites. El sexto día propone la práctica de la generosidad, como hacer un regalo a alguien y probar algo nuevo. El séptimo día finaliza el ciclo con la expresión de gratitud, la emisión de decretos positivos y la reflexión sobre las lecciones aprendidas. La propuesta se presenta como un método práctico, con énfasis en rituales y enseñanzas aplicables a la vida cotidiana. Se anuncia la continuidad de los contenidos, incluida la revelación de un salmo tradicionalmente recitado por ciertos grupos antes del inicio del Shabbat, descrito como un recurso poco publicitado por considerarse de acceso restringido. Se fomenta la interacción con el público, con sugerencias para compartir y participar en las redes. Al final se hacen declaraciones sobre la posibilidad de transformación personal y colectiva, con deseos de prosperidad en distintos ámbitos de la vida. El mensaje refuerza la idea de un viaje compartido, con seguimiento y apoyo mutuo, e invita a los participantes a contar sus experiencias tras aplicar el método.